Hace varios años ya, hacia el 2006, Argenpress, que es una agencia de noticias, me recogió un informe sobre qué significa educar. Voy a aprovechar este informe y voy a ir analizando lo que hemos dicho en aquel momento, y entonces vamos a ir agregando las circunstancias que en este momento favorecen la actualización de ese discurso. Decíamos entonces, ante el título ¿qué significa educar?, que nos educamos para satisfacer la plenitud de las potencias que nos caracterizan como seres humanos. Esto exige una explicación ya. Cuando el hombre nace uno, idéntico a todos los demás. Claro que idéntico a todos los demás hombres. En este sentido, se puede decir que esas potencias que anidan en él son únicas y propias del ser humano. La vaca nace vaca y muere vaca. Sin embargo, el hombre, activando esas potencias, puede llegar a ser algo más que un mero individuo. Se puede transformar en una persona. En la medida en que vayamos nutriendo esas potencias, que las vayamos cargando, se irán transformando de potencias en actitudes. Ya no es simplemente que tenemos ahí potencias cargadas con nuevos elementos, con datos nuevos. No, es algo más. La potencia se funcionaliza de manera tal que llega un momento que se transforma en una actitud. El secreto está en saber precisamente cómo se produce ese cambio. ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas que de una potencia pasemos a una actitud? Eso tiene que ver con la educación. Evidentemente, la educación que se nos comienza a dar desde el mismo momento en que nacemos, la educación que nace en el momento preciso en que unas paredes opresoras nos lanzan al mundo, esa educación, en ese inicio, nos está diciendo, pues, tu destino será la de ser una persona. Ya no es cuestión, cuando la potencia está activada, de decir, tengo la capacidad de amar. No, ya en cuanto a actitud, amo. En cuanto a actitud, ya no es la capacidad de tener voluntad. Ya quiero hacer, ya tengo la voluntad, ya me prodigo en el esfuerzo. Respecto de la libertad, pues claro, también empiezo a penetrar un plano bastante más difícil, bastante más complicado, como es el querer crecer en libertad. Y finalmente la inteligencia. El punto crítico de cualquier proceso educativo, especialmente de aquel que se produce sistemáticamente en el ámbito de la escuela, tiene que ver sobre todo con la inteligencia. Este es un error fatal. Ningún proceso educativo termina simplemente alentando las posibilidades que tiene cada ser humano de ser más inteligente, o de tener inteligencia, o de moverse en los datos. Ninguno de esos elementos alcanzan por sí mismos como para que podamos decir, pues acá hay una persona hecha y derecha. Porque una inteligencia estupenda, mal nutrida de amor, pues es nada más que una inteligencia. ¿Acaso esa inteligencia nutrida de voluntad, pues ya es algo más? Pero a mí no me garantiza nada que una voluntad para nutrir mi inteligencia tenga que ver ni con mi afecto, ni con lo que yo soy capaz de amar, ni tampoco con mi libertad. Y la prueba está que ha habido grandes genios de la humanidad que más vale que no hubieran existido. Eso está clarísimo, ¿no?
porque su inteligencia sola no bastó para mucho. El pasaje de esas potencias a actitudes se da a través del proceso educativo. Este es un punto crítico, porque el proceso educativo no es solamente lo que la mayoría de la gente piensa, es simplemente lo que aprendemos en el colegio. Los contenidos en sí mismos son poco significativos. La funcionalidad que le damos a esos contenidos sí son definitivos en el proceso de aprendizaje. Vamos a ver, ¿cuáles son los campos que actúan educativamente sobre una persona, sobre nosotros? Son la familia, la escuela y la calle. Hablamos someramente de la familia cuando decíamos que esas paredes opresoras que nos lanzan al mundo y demás. Ahora hablaremos de la escuela. Tradicionalmente, como acabo de decir, se entiende que uno va a la escuela para aprender cuánto mide el Tajo, o cuánto mide el Everest, o dónde queda Estados Unidos. En realidad, la escuela tiene un propósito distinto. Persigue otros objetivos. La meta seguirá siendo la misma, la de transformar en persona a todos aquellos que comenzamos con el hogar, que comenzamos a educarnos en la casa. Pero los objetos que vamos a mover ahora son distintos. En todos los casos, en la escuela aprenderemos a sumar, a restar y a leer. Pero es un hecho que aprender todo eso sin tener en claro, efectivamente, que tienen que concurrir al mismo tiempo el afecto, la inteligencia, un afán de libertad, y al mismo tiempo eso que llamamos el gusto por aprender, la necesidad que tenemos de fomentar nuestra voluntad para hacerlo. Todo eso tiene que concurrir también en la escuela. ¿Cómo tendrían que ser estos dos elementos para poder decir, pues la escuela sirve a los efectos de lo que nos proponemos? Vamos a pasar a un cuadro que tenemos en el que daremos escuetamente una serie de pautas de lo que habría que hacer y de los resultados que se obtendrían. Dijimos y reiteramos aquello de la persona. La persona es aquel individuo que, naciendo individuo, ha llegado a ser esto último. La persona, insisto, es aquella que tiene en armonía todos esos elementos que hemos citado. ¿Cómo tiene que ser esa persona? ¿Qué efecto tiene que tener la educación sobre esa persona para que efectivamente aquello que ha ido aprendiendo a lo largo de su corta vida, estamos hablando del colegio, pueda servirle? Tiene que ser crítico, es decir, tiene que tener una capacidad para emitir un juicio certero. Tiene que ser comunitario. Ser comunitario quiere decir ponerse en común con los demás. Tiene que ser solidario, es decir, ser capaz de responder ante los demás. Y exigente. Exigente exige ser escrupuloso. No se puede ser escrupuloso. No se puede ser escrupuloso si no tenemos toda una formación de nuestra voluntad que nos lleve a esa capacidad. Hay que ser amplio, abarcativo de los demás, apasionado, entusiasta, con adentros festivos, valiente, fuerte, enérgico, animoso. Hay que ser estudioso, dado al estudio, reflexivo, dado al análisis, abierto, capaz de dejarse abarcar por los demás
independiente, que obra según su propio criterio, consecuente, perseverante, dialógico, capaz de escuchar, democrático, capaz de aceptar las diferencias, ocioso, capaz de transformar su mundo en un bálsamo creativo, y además comprensivo, capaz de entender los errores ajenos. Bien, todas estas condiciones tienen que concurrir en una persona. Hemos hecho alguna referencia, por ejemplo, a ser dialógico, capaz de escuchar. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿somos capaces de escuchar? Después dijimos, capaz de aceptar las diferencias. Es muy fácil darse cuenta de lo que es diferente, pero ¿somos capaces de ver las semejanzas? Cualquiera se da cuenta de la diferencia que hay entre un perro y una pulga. Pero ¿qué es lo que tienen de semejante el perro y la pulga? Hay que dejarse abarcar por los demás. Es decir, penetrar el mundo para que los demás me vean, me acepten y sean capaces de compartir conmigo. Bien, habría más detalles que ya veremos cómo los podemos encarar. Vamos a pasar ahora a un cuadro en el que yo voy a ir señalando paulatinamente algunas de las pautas que nos van a venir muy a propósito para esto que acabamos de decir. Bien, en este tema que tenemos delante de nosotros, vemos un hombre individuo, que es el inicio del hombre, y las potencias que lo caracterizan, como dijimos antes. Es decir, estas potencias son su voluntad, su inteligencia, su libertad y su afecto. Pero claro, todavía están vacíos. Hay que llenarlas, hay que ponerlas en marcha. Se ponen en marcha, según vemos ahí, a través del proceso educativo. El proceso educativo se da básicamente en dos niveles. Hay un tercero que veremos después, que son la familia y la escuela. Cuando la familia y la escuela actúan sobre las potencias del hombre, van transformándolas en actitudes. ¿Qué es esto que tenemos aquí? La diferencia entre una potencia y una actitud es que en la actitud hemos funcionalizado lo que antes yacía ahí inmóvil. En las actitudes, el hombre ya no es que tenga la capacidad de amar, es que ya ama. No es que tenga una capacidad de libertad, ya es que la descubre y empieza a moverse con libertad. Del mismo modo pasaría con la parte intelectual. Intelectualmente ya procesará la información de tal manera que vaya elaborando estrategias para funcionalizarla. Esto exige alguna atención. Uno de los problemas que vivimos en este momento es que la percepción, es decir, ese acercamiento que tenemos a la realidad, esa visión que tenemos de la realidad, es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque es apenas una visión que no alcanza a ser plena, porque le falta mucho para hacerlo. ¿Qué le falta? Cuando yo percibo algo, el paso siguiente es que lo piense, porque la percepción es la foto que me entrega la realidad, pero el pensamiento, lo que yo pienso de la foto,
es el primer paso para que yo ponga en marcha mi realidad en consonancia con esa que he visto. Y claro, del pensamiento paso a otro estadio, que es el de la reflexión. ¿Y qué consiste la reflexión? Pues la reflexión consiste en que yo armo una estrategia para poder sacar lo más que puedo de lo que he visto, de lo que he pensado, de manera tal que cuando yo me mueva en el mundo tenga una forma de ver las cosas bastante personalizada, que es la mía, no es la de ningún otro. Estos tres pasos, la percepción, el pensamiento, la reflexión, culminan con el conocimiento. Yo digo entonces que esta persona tiene conocimiento cuando ha pasado por esos 3 o 4 estadios. Eso es vital y eso es algo que hoy en día, desgraciadamente, no se cumple. Y vamos, si no, con ver televisión o con ver lo que pasa en la calle, nos damos cuenta que es así. Bien, sigamos entonces con el cuadro. El cuadro me dice que esta conexión que produzco entre la potencia y la actitud a través de la educación me permite tener visión de mí mismo y del mundo, que es esencial para que yo pueda decir, pues empiezo a entender lo que pasa en el mundo. Y si yo verdaderamente tengo esa visión de mí y del mundo como para insertarme en el mundo, pues ahí me transformo en persona. Ya sé para qué estoy en el mundo. Ya soy un creador de circunstancias nuevas. Un hombre que penetra el mundo siendo en los demás porque los ha visto, manejando las cosas porque las ha conocido, las ha penetrado. Habíamos dicho también en un momento determinado que la familia y la escuela necesitaban también un esquema operativo que le permitiera decir, bueno, es educadora, ¿por qué? Porque es serena, es afectuosa, es libre, en fin, tiene todas las características de lo que llamamos una familia con todas las letras, pero puede no serlo. Y si no lo fuera, claro, en lugar de ser serena, sería violenta, o fría, o servil. En lugar de ser exigente como era antes, ahora será complaciente. En lugar de ser reflexiva, será impulsiva. Eso me arroja un no. Todo aquello que era sí termina en un hombre trascendente que coincide con el hombre creador. Todo esto que es no termina en un hombre intrascendente. El hombre trascendente, este que tenemos acá, tiene todas estas características que ya hemos visto en algún momento antes de mostrar el barco este. Y diríamos entonces que este hombre será crítico, democrático, valiente, etc. El hombre intrascendente, de quien todavía no hemos hablado, tendrá dos tipos de actitudes. Las del hombre anodino, la del hombre no me importa, y la del hombre económico, la del homo economicus. Claro, estos dos personajes, comparados con este, son en verdad penosos. Si nos fijamos en el mundo, pues podríamos preguntarnos y tendríamos una respuesta inmediata de lo que significa ser así y así, o ser así. El mundo no va por aquí, el mundo va por aquí. Y evidentemente esto es lo que tiene que arreglar la educación. La educación no puede ir a un no. La educación tiene que ir a un sí. Esto. ¿Y cómo serán estos hombres? Pues el hombre
anodino será convencional, cobarde, será, en fin, solitario, obcecado, y el hombre anodino será egoísta, será cosista, andará detrás de las cosas, será servil, se prestará por dinero a cualquier otra, será monológico, es decir, será el hombre que sobrevivirá y se conformará con tener algunas cosas y no descubrirá nunca la ventaja o la hermosura de ser. Bien, hemos dado por terminada la primera parte de un ciclo de 3 charlas, la segunda de las cuales tendrá que ver con la familia y la tercera con la escuela propiamente dicha. Cuando hablemos de la escuela, vamos a hablar también de un tercer lugar que es también educativo, que es la calle. Cuando me refiero a la calle no hablo simplemente de lo que se ve en la calle, hablo de la televisión, hablo de lo que pasa en un partido de fútbol, es decir, todo lo que nos golpea a diario en cuanto trasponemos la puerta de nuestra casa. Incluso la penetración que tienen esas variables en nuestra propia casa, a través del ordenador, a través de la televisión, como digo, y a través de miles de otras cosas que están permanentemente acosándonos para que reaccionemos ante estímulos que no son siempre deseables, por supuesto. Entonces, me despido de ustedes. Guadarrama en Marcha está dispuesta a seguir adelante con este trabajo y los esperamos para hablar de la familia próximamente y más adelante de las cosas que nos brinda la calle. Así que por ahora nada más. Muchísimas gracias.